Segunda de Corintios, capítulo 10. Segunda de Corintios, capítulo 10, versos 4 y 5. Honramos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo de Dios. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Que el Señor añada bendición a esta palabra. ¿Puede sentarse, amado? Y declare conmigo, por favor, declare conmigo el lema. Levante su Biblia en alto. Levante su Biblia en alto y declare conmigo: yo aplicaré a mi vida los principios de la palabra de Dios para vivir sano, saludable, bendecido, prosperado y en victoria, y ser de beneficio para el reino de Dios. Gracias. ¿Está preparado para recibir esta palabra? ¿Cuántos quieren escuchar la voz de Dios? Usted a esta casa viene a escuchar la voz de Dios. Y vamos a comenzar diciéndole que este es un lugar donde Dios sigue manifestando su poder y su gracia. Este es un lugar de sanidad. Vamos a comenzar aclarando esa cosa. Este es el lugar de sanidad. Dios no ha perdido su poder. Él sigue haciendo milagros de sanidad. Aquí dice la Biblia que nuestras armas no son carnales. Yo le voy a pedir toda su atención a esta palabra, porque esto puede traer gran paz y bendición a su vida. La Biblia dice que cuando el hombre recibe a Dios, a Cristo, como su Señor y Salvador, dice que el espíritu inmundo sale y se va y anda por los lugares donde buscar reposo. Pero él vuelve y si halla la casa vacía, si halla la casa limpia, barrida, dice que viene y toma 7 espíritus peores que él, y el postrer estado de este hombre viene a ser peor que antes. Las cosas de Dios son espirituales. Por eso dice la Biblia aquí que nuestras armas no son carnales, sino que son poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. De repente, si miramos estas cosas naturalmente, podemos ver las cosas difíciles. Pero a mí me dice la palabra, fíjate bien, que nuestras armas no son carnales, sino que son poderosas en Dios. ¿Cuántos creen eso? Y es importante dar una palabra que usted la transmita y que también por las redes esta palabra sea transmitida. Porque desde el momento que una persona recibe a Cristo, hay una lucha, pero no le tenga miedo a eso, porque es más grande el que está con nosotros. Es mayor y es más poderoso el que está con nosotros. ¿Por qué es sumamente importante esta palabra y que esta palabra se multiplique en usted
y usted se la transmita a otros. Mire lo que dice la Biblia en Primera de Timoteo capítulo 4 verso 1. Pero el Espíritu dice claramente, póngale atención a esto, que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores. Hay mucho pueblo de Dios quedándose en sus casas porque el diablo les ha metido miedo. La iglesia es un lugar de sanidad, donde se manifiesta el poder de Dios. Pero mire lo que dice la Biblia: espíritus engañadores. Allí en Efesios, en el capítulo 6, dice la Biblia: fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, para que estés preparado contra todas las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra huestes espirituales de maldad. La lucha es espiritual. Entonces es importante, Job lo dice, ¿qué espíritu te inspira a responder? ¿Qué espíritu te inspira a responder? Aquí este pasaje dice, mire lo que dice la Escritura: porque nuestras armas no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas, derribando argumentos. ¿Cuántas personas bajo el argumento, mejor me quedo en casa? Si eso es lo que el diablo quiere. Eso es lo que el diablo quiere, que viva lleno de miedo. Este es un lugar de sanidad. Este es un lugar de sanidad. Yo no puedo dejar de creer que mi Dios es poderoso. Hemos hablado, lógico, vamos a ser prudentes. Vamos a ser prudentes, pero no vamos a ser miedosos. ¿Me dice amén, iglesia? Aquí dice, derribando argumentos que se oponen. Siempre va a haber oposición del diablo, que el Señor lo reprende en el nombre de Jesús. En un momento, fíjese bien lo que son los argumentos, las excusas. ¿Qué pasó allá en el Edén? ¿Qué pasó allá en el Edén? Dice la Biblia que empezó un diálogo Eva con el diablo, con que dice Dios que no podés comer de ningún árbol. Y ella empezó a contestarle, a hacer un diálogo. La Biblia dice que al diablo hay que resistirlo, hay que reprenderlo en el nombre de Jesús. No empezar a dialogar con él. Y mire las excusas, los razonamientos, los argumentos. Cuando el Señor mira que Adán le contesta: nos escondimos de ti porque vimos que estábamos desnudos. Y entonces le dijo: ¿y cómo te has dado cuenta de eso? Has comido del árbol, has comido la fruta que yo dije que no comieras. Y empieza el primer argumento de la historia. El primer argumento de la historia. Le dijo: mira, le voy a parafrasear. Yo no tengo la culpa, la mujer que me diste tú. Primer argumento: la mujer que me diste tú. Y cuando va donde Eva le presenta otro argumento. Yo no, la serpiente me engañó.
La táctica del enemigo es engañar. Que no te engañe el diablo. Este es un lugar de sanidad. Aquí hay poder de Dios para sanar a los enfermos. Entonces, los argumentos existen. Por esto, que por el otro. No, amado. Prudentes, pero no miedosos. Amén, iglesia. En los postreros tiempos, muchos apostatarán de la fe. Una persona que se queda 1 mes, 2 meses, 3 meses en su casa, no estudia la palabra, no está orando, amado, se va enfriando espiritualmente. Y el diablo le dice que tiene razón. Si hay lugar sano en la iglesia, amados. Hay lugar sano en la iglesia. Muchos apostatarán de la fe. Apostatar es regresar, apartarse, volverse atrás. Pero tú no eres uno de esos. Como dice el apóstol Pablo, nosotros no somos de los que retrocedemos. ¿Me dice amén, iglesia? Santiago, capítulo 1, verso 21 y 23. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Verso 22. Pero ser hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera un espejo su rostro natural. Es importante que en estos tiempos nos fortalezcamos en el Señor. ¿Me dice amén, iglesia? Día con día. Día con día. Haga la declaración de Dios. Lo hemos predicado y lo vamos a seguir predicando. Viva un día a la vez. Yo no sé qué va a pasar mañana. Yo espero que las cosas sean bien, pero este día Dios me va a guardar. Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, versos 3 y 4. Porque nuestra exhortación no procedió de error, ni de impureza, ni fue por engaño, sino que según fuimos aprobados por Dios, para que se nos confiase el evangelio. Así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios, que prueba nuestros corazones. Imagínense que yo me ponga, o el predicador de turno, ay, ¿y qué les digo? ¿Les digo o no les digo? Y si se enojan y si se molestan, yo no te predico para agradarte a ti. No. Te predico para agradar a Dios. ¿Sabe por qué? Porque un día, el día de mañana, que nos presentemos delante de Dios, unos a una vez, otros a otra vez, Él me va a preguntar como pastor, ¿y por qué no les diste la palabra que yo te dije que les diera? ¿Sabe qué dice la Biblia? Por mí se te alargarán los días de tu vida. Porque antes de morir, ¿por qué vas a morir antes de tiempo? La exhortación es un llamado de atención para motivar a creer en Dios. Nuestra exhortación no procedió de error. No estoy equivocado al predicarte esto. Dios es todopoderoso. Dios es todopoderoso. Y si hay algo que Dios ama, es a sus hijos. Amén, me dice amén, iglesia. Sea bendito el Señor. Nuestra exhortación no procedió de error, ni fue por engaño. El apóstol Pablo dice a los corintios, no te digo esto para ponerte lazo, no te digo esto para ponerte trampa,
sino para que sin impedimentos os acerquéis al Señor. Este es tiempo de acercarse más a Dios. ¿Me dice amén, iglesia? Este es tiempo de acercarnos más a Dios. Buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Yo lo he predicado y lo voy a seguir diciendo. Y esto es proféticamente. Esto está en manos de Dios. Esto está en manos de Dios. Pero el mundo no ha entendido. No ha entendido. Hay espíritu de error. Amén. Aquí dice la palabra, mire, sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el evangelio. Proverbios capítulo 16, verso 18. Dele seguimiento a esta palabra. Antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída la altivez de espíritu. Dice la palabra en el texto base, derribando argumentos y toda altivez. Santiago dice que la palabra la recibamos con mansedumbre, la cual puede salvar nuestras almas. El que quiere que sientas esta palabra con molestia es el enemigo. Por eso yo digo, amado, que siempre que vengamos a la iglesia a oír palabra, vengamos con una buena actitud. Yo voy a recibir palabra de Dios. Palabra de Dios. Con una buena actitud. Pero la altivez y la arrogancia son malas consejeras. La altivez dice, no, es que eso no es así. Eso no es así. Espíritus engañadores que se mueven. Amén. Ahí dice, ahí en Efesios dice, y después de haber acabado todo, estad firmes. Estos son los momentos de estar firmes. Me dice amén, iglesia, en lo que hemos creído. ¿Sabe por qué? Dice la Biblia que Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino que de amor, de poder y de dominio propio. Ese es autocontrol. Dios te ha dado un espíritu para que manejes tus emociones. Amén. Aquí dice esta palabra, mire, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento. ¿Sabía usted que la palabra es medicina? La palabra es medicina. Amado, Dios no ha dejado de hacer milagros y demostrar su poder. Me dice amén, iglesia. Pero muchas veces la altivez, la arrogancia, no me gustó esa palabra. La palabra no procede de error ni de impureza. Yo no estoy aquí por una casualidad. Y no me estoy ufanando, no. Un día yo le pregunté al Señor, Señor, ¿es cierto que tú me llamaste? ¿Es cierto que soy un pastor? Y él me dijo esto, conduciendo mi carro de regreso a San Pedro Sula, como a las 9 de la noche. Me dijo, hay dos tipos de pastores. Unos que buscan ser pastores y otros que yo los escojo para ser pastores. Y me hizo llorar. Yo nunca anduve buscando ser pastor, ni me imaginaba llegar a ser pastor. Y él me dijo, yo te escogí para que fueras pastor.
Y a través de estos años, yo he visto el poder de Dios. Yo he visto el poder de Dios. Y a mí la Biblia me dice que Jesucristo es el mismo de ayer, el que levantó a Lázaro, de hoy y por los siglos de los siglos. Ese es tu Dios, ese es mi Dios, ese es mi Dios. Ahora mire la palabra. Jeremías capítulo 42, versos 5 y después el 6. Y ellos dijeron a Jeremías: Jehová sea entre nosotros testigo de la verdad y de la lealtad, si no hiciéramos conforme a todo aquello para lo cual Jehová, tu Dios, te enviare a nosotros. Déjemelo en el 5. Quiero enfatizarle en esto. Ellos, por la altivez, por la soberbia, habían venido el enemigo terminando con ellos. Y en un momento ellos reconocieron su altivez, su soberbia y su orgullo. Y dijeron a Jeremías: habla Dios, habla tú con Dios. Y miren lo que le dijeron: para lo cual Jehová, tu Dios. Cuando alguien te dice tu Dios, es que te está diciendo tu Dios, pero no es el mío. Pero mire el verso 6. Cuando ya el hombre ha derribado la altivez, mire el verso 6. Sea bueno o sea malo, a la voz de Jehová, dice, nuestro Dios. Y ahí están ellos reconociendo la paternidad de Dios en sus vidas. La voz de Jehová nuestro Dios, al cual te enviamos, obedeceremos, para que obedeciendo a la voz de Jehová nuestro Dios nos vaya bien. En estos tiempos, usted y yo tenemos que ser prudentes. Este es tiempo de no andar saliendo a lugares que no necesita salir. Pero a la iglesia es un lugar necesario venir. Amén. Que no te engañen. Aquí hay poder de Dios. Aquí hay poder de Dios. En esta casa donde se predica el evangelio del Señor, hay poder de Dios. Entonces dice, sea bueno o sea malo. En el texto base dice, derribando argumentos y toda altivez que se opone en contra del conocimiento de Dios. El conocimiento de las Escrituras es lo que te va a hacer libre. Me dice amén, iglesia, el conocimiento. Allí encuentras, Dios dice, yo soy tu guardador. Allí en el libro de los jueces le dice a Gedeón, no temas, tú no morirás. Y Gedeón cobra fuerza. Amado, no temas, Dios está con nosotros. Amén. Pero mire lo que dice esta palabra. Obedeciendo a la voz de Jehová nuestro Dios nos vaya bien. Allá dice la Biblia que hay que derribar argumentos. Un argumento es un razonamiento para justificar una actitud. Yo por esto mejor no voy. Yo por esto mejor no voy. Argumentos. El diablo te va a poner argumentos en tu boca. Pero la Biblia dice que el conocimiento de Dios te lleva a caminar como es digno del Señor. Primera de Juan, capítulo 4, verso 1 y verso 6. Amados, no creáis a todo espíritu. Es que esto es espiritual, amado. No viva un evangelio natural. El evangelio del Señor es sobrenatural. Es sobrenatural. Amén. No creáis a todo espíritu,
sino probad los espíritus si son de Dios. Probad los espíritus si son de Dios. Porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Mire el verso 6. Nosotros somos de Dios. ¿Cuántos pueden afirmar eso? Nosotros somos de Dios. Mire lo que dice. El que conoce a Dios nos oye. El que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Muchos en este momento pueden cuestionar y decir allá en las redes, en su casa: no, pero si yo aquí estoy recibiendo la palabra, es bueno, pero es mejor estar en la casa. Es mejor estar en la casa. Espíritu de error. Por eso dice la Biblia: examinaos vosotros mismos. Job lo dice: ¿qué espíritu te inspira a responder? Cuando el Señor, los discípulos le dijeron en un lugar donde no los quisieron recibir, le dijeron: Señor, oramos para que les caiga fuego. Y el Señor les dijo: ustedes no saben de qué espíritu son. Aquí donde dice la palabra: probad los espíritus. ¿Por qué me he desanimado a leer la Escritura? ¿Por qué? Si la Biblia dice que Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de que poder y de dominio propio. La Biblia dice que no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que procede de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Amados, esto es espiritual. Y muchos piensan que esto es de guerra espiritual. No, amado. Esto es de decirle al Padre: bajo tu voluntad vivimos y nos movemos, y en ti estamos confiados. En ti está nuestra esperanza. Esto está en manos de Dios. Este es un proceso para que la humanidad entienda que solo hay un camino de llegar al Padre, a Jesucristo, Hijo. Esto hay que entenderlo. Buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Este es el momento de acercarnos más a Dios y reconocer y derribar toda altivez, toda arrogancia, y decirle al Señor: aquí estoy, quiero vivir bajo tu voluntad. La Biblia dice que nos acerquemos con ruegos, con súplicas y con acción de gracias. Aplica esta palabra a tu vida. Dedica un poco de tiempo. Dios no te pide mucho, te pide poco. Si en lo poco has sido fiel, en lo mucho te voy a poner. Escudriña esta escritura. Cuando quieras una copia de este mensaje, te la damos. Y cuando le estudies, te va a hacer llorar Dios, porque Dios es bueno. ¿Cuántos dicen amén a eso?